Chicos, buenos días, ¿cómo están? Esperando que se encuentren súper bien. Me ayudan encendiendo las camaritas, por favor, para poder empezar con la clase del día de hoy. Les voy a compartir hasta mientras pantalla del material de trabajo que vamos a analizar. Ya, se puede observar el material de trabajo, chicos. Sí, Listo, chicos, muy amable, gracias. Gracias, Michael, por encender la cámara. Recuerden que es muy importante encender la cámara ya que hay un contacto con el profesor. Gracias, Génesis. Gracias, Maoli. Listo, chicos, vamos a empezar. La energía potencial eléctrica. La fuerza electrostática también es conservativa. ¿Qué quiere decir conservativa, chicos? ¿Quién me dice? Algo que se les venga a la cabeza, no importa que se equivoque, no se conserva. que se conserva. En efecto, es la misma palabra. Se conserva, no se escapa ni nada, es decir, conservativa. Esto significa que el trabajo de esta fuerza realizada sobre una carga solo depende de la posición inicial y final, porque se mantiene ahí mismo, en una misma posición. Por lo tanto, se puede definir una energía potencial eléctrica, que es la energía de una carga por el hecho de estar situada en la región del espacio donde actúan fuerzas eléctricas, es decir, por hallarse en el seno de un campo eléctrico. Así, la diferencia de energía potencial eléctrica entre dos puntos A y B se expresa como el trabajo cambiado de signo que realiza la fuerza eléctrica sobre la carga cuando ésta se desplaza de A hacia B. Es decir, la fuerza eléctrica o la energía potencial de B menos la energía potencial de A es igual a menos el trabajo de A hacia B. ¿Ya? En el caso de una carga que se mueve en un campo eléctrico creado por una única carga, del cálculo del trabajo de la fuerza eléctrica sobre que se obtiene que la energía potencial de B menos la energía potencial de A es igual a qué. ¿Quién me dice cómo se lee la K? Constante, chicos. Es igual a la constante de una carga por otra carga sobre la radiación de B, menos la constante de la carga por una carga sobre la radiación de A. Ahora, aunque el subapartado del 3.1 hemos definido como la energía potencial gravitatoria de un cuerpo de masa en las proximidades de la superficie terrestre, es posible definirla en cualquier punto de un campo gravitatorio creado por una masa, de forma similar a como hemos visto por el campo eléctrico. ¿Recuerdan qué era el campo eléctrico, chicos? ¿Qué era el La campo? zona donde ejerce la fuerza de la electricidad de la gravedad. Excelente, Amanda, gracias. Sí, en efecto, era el alcance de la potencia que tenía esta energía. La energía potencial es igual a menos la gravedad por la masa sobre la radiación. La energía potencial gravitatoria es siempre negativa y su valor aumenta a medida que se alejan las masas hasta anularse para distancias infinitas. Esto es así porque la fuerza gravitatoria es atractiva, es decir, me va a atraer. Por eso nosotros, como les volví a repetir, nosotros tenemos los pies en la corteza, porque sinceramente nos arrastra hasta el núcleo. Por eso las cosas caen hacia el centro de la Tierra. Ahora, en la expresión de RB y RA representan la distancia de la carga uno y la carga 2 cuando la carga está respectivamente en el punto B y el punto A. Si fijamos arbitrariamente el origen de la energía potencial eléctrica, es que la energía potencial es igual a cero. En el infinito obtenemos la expresión de la energía potencial eléctrica de una carga situada a una distancia de la carga que ha sido la R, chicos. ¿Qué ha sido la R? ¿Quién ha sido observador? ¿Qué ha sido la R? ¿El radio? La distancia, chicos.
Yo le decía radiación al hecho de que es la distancia que recorre la potencia, es decir, o sea, es todo el espacio, es como un campo eléctrico. Esta expresión muestra que la energía potencial es positiva cuando las dos cargas tienen el mismo signo, de modo que disminuye cuando ambas se alejan. Es decir, tengamos en cuenta que cuando hay un mismo signo puede ser positivo y positivo, o puede ser negativo y negativo, la energía es positiva en su totalidad, porque los signos iguales, ¿qué pasaba en matemática con los signos iguales? ¿Se restan o se Se suman? suma. Se suman, en efecto. Gracias, Michael. Permítanme que justo están entrando alguien más. Ya. La energía potencial eléctrica es negativa cuando dos cargas son de signos contrarios, de modo que disminuye cuando ambas se acercan. Es decir, en los dos casos disminuye, pero cuando el uno se aleja, cuando son cargas iguales, y disminuye cuando son cargas diferentes. Fíjate en que estos resultados están de acuerdo con la ley de Coulomb. Las cargas del mismo signo se repelen espontáneamente, tienden a separarse para minimizar su energía, y las del signo contrario se atraen, que tienden a acercarse. En el caso de una carga que esté en un punto del campo eléctrico creado por varias cargas puntuales, la energía potencial eléctrica es la suma de la energía potencial de cada pareja de cargas por separado. Tenemos la energía potencial es el igual a la constante por la carga uno por otra carga sobre la radiación de uno o la distancia de uno, más la constante de la carga 2 por una carga sobre la distancia de la carga 2, más es igual a la constante de Q, donde aquí verifican la n y se puede decir la longitud de esta carga y la distancia sobre la carga. Ahora, veamos un ejemplo. Calcula la energía potencial eléctrica que adquiere una carga puntual de 2 metros colombios cuando se sitúa en el vacío a una distancia de 10 centímetros de otra carga puntual es igual a positivo 6 metros colombios. La comprensión es que la carga se encuentra dentro del campo eléctrico creado por la carga y por ello posee cierta energía potencial eléctrica. Tenemos que la constante es igual a 9 por 10 a la 9 newtons por metro cuadrado por coulomb a la menos 2. La carga es igual a 2 por 10 a la menos 6 coulombios. La otra carga es igual a 6 por 10 a la menos 6 coulombios. Y la distancia es de 10 centímetros, que pasado a metros me queda 0,10 metros. Ya obteniendo los datos, yo puedo tener una solución a mi problema. ¿Qué era lo que me decía mi problema? Que veamos y calculemos la energía potencial. Entonces, calculamos la energía potencial o eléctrica con mi fórmula. ¿Cuál era mi fórmula? Energía potencial es igual a la constante por las dos cargas sobre la distancia. Entonces, la constante es de 9 por 10 a la 9 newtons, perdón, por metro cuadrado sobre coulomb a la menos 2 por las dos cargas, que el una es 6 por 10 a la menos 6 coulombios por 2 por 10 a la menos 6 coulombios sobre 0,10 metros. Se me van los qué, los metros y los coulombios y me quedaría al multiplicar todo lo que yo tuve y dividir sobre 10, me sale igual a 1 por 1 julios. ¿Por qué me sale julios, chicos? ¿Por qué no saldrían metros? ¿Por qué no saldrían newtons? ¿Por qué me sale julios? Porque es la medida del sistema internacional. Para medir, ¿Cómo? porque es la medida del sistema internacional. El Sistema Internacional de la Energía Potencial. Cuando nosotros hablamos solo de energía potencial, es como igual que las fuerzas de los newtons. La fuerza, cuando hablamos de fuerza, siempre hablamos de newtons. En este caso, como tenemos una energía potencial específica, hablamos de julios, chicos. Vamos con la siguiente. Nos dice que vamos a hablar sobre la potencial y diferencia de la potencial eléctrica. A partir de la energía potencial eléctrica pueden definirse otra magnitud que es muy útil en el estudio de los campos eléctricos o de la corriente eléctrica. La potencial eléctrico, o B, es el trabajo que realiza el campo eléctrico al trasladar la unidad de carga positiva desde este punto hasta el infinito. La unidad de potencial eléctrica en el sistema internacional es el voltio,
que equivale a un julio por culomio a la menos uno. Por convenio, se establece que el potencial eléctrico en el infinito es nula. El conjunto del punto del espacio en que la potencial eléctrica tiene un valor constante se llama superficie equipotencial. Las superficies equipotenciales son en cada punto perpendiculares al campo eléctrico, de forma que éste siempre va dirigido en el sentido en que disminuye el potencial eléctrico. Si una carga se mueve sobre una superficie equipotencial, el trabajo eléctrico será cero. Permítanme un momento, chicos. Vamos, consideremos un punto A en el que el potencial eléctrico es que un voltio de A y el trabajo electrónico para trasladar una carga que desde el punto A hasta el infinito es la carga del voltio de A de la definición de la energía potencial eléctrica y teniendo en cuenta que esta es cero en el infinito, obtenemos que simplemente, primero que todo, la energía potencial de A menos la energía potencial del infinito nos da energía potencial de A. Eso es todo lo que nos dice en forma corta. Por tanto, el potencial eléctrico y la energía potencial eléctrica de una carga en un punto se relacionan por la carga de un voltio es igual a la energía potencial, que nos da como resultado un voltio es igual a la energía potencial sobre la carga. De modo que la potencia eléctrica de un punto es igual a la energía potencial eléctrica que tenía la unidad de carga positiva situada en el punto. Con esta expresión y la de la energía potencial eléctrica de una carga que debida al campo creado por una carga, obtenemos la potencial eléctrica creado por una carga. Un voltio es igual a la energía potencial sobre la carga. Es igual a la constante por la carga Q minúscula sobre la distancia sobre Q, que es igual a la constante por una carga sobre la distancia. En este caso, las superficies equipotenciales son esferas concéntricas, pues todos los puntos situados a la misma distancia de una carga tiene el mismo valor del voltio. Por el principio de superposición, el potencial creado por varios campos en un punto es la suma del potencial que genera cada carga por separado. ¿Qué era el principio de superposición? ¿Quién me dice, chicos? Recuerdan que era el principio de superposición, eso habíamos dado casi en las primeras clases. Es el principio de superposición, chicos. Piensen, ¿ya? Permítanme un momentito. Listo, chicos. ¿Qué es la energía? Perdón, ¿qué era el principio de superposición? Un, como que un sistema de energía puede estar en un lado como puede estar en otro al mismo tiempo. Ya, sí, sí se refiere a eso, pero recordemos que el principio de superposición era la suma, en este caso, de las pequeñas distancias que había. Entonces, más o menos es un resumen así. Gracias, Amanda. Sí está. En efecto, sí es así en la energía. El principio de superposición funciona así en la energía. Diferencia de la potencial. De lo planteado aquí para el potencial podemos definir la diferencia del potencial. ¿Cuál es la diferencia? La variación de un voltio es igual a un voltio de A menos el voltio de B. Estos dos puntos, A y B, de un campo electrostático, como el trabajo que realiza el campo al desplazar la unidad de carga positiva de A hacia B. Toda carga eléctrica tiene a moverse
hacia puntos de menor energía potencial. Por tanto, las cargas positivas tienden a moverse en el sentido de las potencias decrecientes. Para desplazarlas en el sentido contrario, hay que realizar un trabajo contra el campo eléctrico. En cambio, las cargas negativas tienden a moverse en el sentido de potenciales crecientes. Para desplazarla en el sentido contrario, debe efectuarse un trabajo del mismo sentido que el campo eléctrico. Vamos con la la energía mecánica. Sabemos que una maceta que está elevada desde el nivel de la calle hasta la repisa de una ventana almacena energía potencial gravitatoria. En su nueva posición, imaginemos ahora que acercamos la maceta al borde y la repisa y no la puede sostener. La maceta caerá hasta el suelo y puede comprobarse mediante la ecuación del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, que toda su energía potencial gravitatoria se transformará en energía cinética, justo en el instante anterior antes de su impacto contra él. La energía potencial, sea de tipo que sea, es una energía almacenada que se muestra transformada íntegramente en la energía cinética. Ahora, supongamos que unimos una canica a un muelle y a una continuación comprimimos este. Al soltarlo, toda su energía potencial elástica se transforma en energía cinética de la canica. Estos dos ejemplos nos permiten ver cómo la energía cinética y los distintos tipos de energía potencial están íntimamente relacionados. Por ello, se agrupan bajo el concepto de energía mecánica. La energía mecánica de un cuerpo en la suma de su energía cinética y de todas sus energías potenciales, gravitatoria, elástica, eléctrica, mecánica, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? La energía total de un cuerpo es la suma de la energía mecánica, que tiene un nivel macroscópico y de la energía mecánica de sus partículas. Esta última, perdón, recibe el nombre de energía interna. La energía del cuerpo se divide en dos, mecánica e interna. A la suma de estos se puede manifestar en diversas formas, energía térmica, química, radiante o nuclear. Principio de conservación de la energía mecánica. ¿Qué nos decía el principio de conservación de la energía en sí? ¿Recuerdan? La energía no se destruye, sino que se transforma. Sí, en efecto, eso es lo que nos dice. Gracias, Amanda. Consideremos un cuerpo sometido a varias fuerzas. La suma del trabajo efectuado por cada una igual a la variación de la energía cinética del cuerpo. Tenemos la suma y en total de esta suma nos da que energía cinética final menos la energía cinética inicial nos da por último la variación de energía cinética. Sabemos además que el trabajo realizado por una fuerza conservativa es igual a la variación de energía potencial cambiando de signo. Es decir, energía potencial de B menos energía potencial de A es igual a menos el trabajo de A sobre B. Si agrupamos los trabajos correspondientes a la fuerza conservativa y a no conservativa, se obtiene que el trabajo constante más el trabajo no constante es igual a la variación de energía cinética. Ahora, menos la variación de energía potencial más el trabajo no constante es igual a la variación de energía cinética. Y el trabajo no constante es igual a la variación de energía potencial más de la variación de energía potencial, nos da igual a un trabajo no constante. Por tanto, en el caso que solo actúen fuerzas conservativas sobre el sistema, la variación de la energía mecánica será nula, es decir, cero. Este resultado se conoce como el principio de conservación de la energía mecánica. Si las únicas fuerzas que efectúan sobre el trabajo sobre un cuerpo son conservativas, su energía mecánica permanecerá constante. Vamos con un ejemplo para entenderlo mejor. Ulises, ¿me quiere decir algo? No, no, licenciado. Ya. Un chico se columpia describiendo un arco de circunferencia, como se muestra en la figura del margen. Si alcanzamos una altura máxima de 0,9 metros con respecto a su posición más baja, halla la velocidad al pasar por un punto más próximo al suelo. No tengas en cuenta la contribución de la masa de las cadenas del columpio ni la resistencia del aire.
Sobre el chico actúan varias fuerzas y peso y la tensión de la cadena. El trabajo de esta fuerza desde el punto más alto, donde la velocidad es nula, hasta el punto más bajo de su trayectoria, provocando un aumento de energía cinética. La trayectoria es del arco de la circunferencia. Tenemos la altura máxima menos la altura mínima es igual a 0,9 metros y la velocidad inicial es cero. La resolución es que como la trayectoria es un arco de circunferencia y la tensión tiene la dirección radial, esta siempre es perpendicular al desplazamiento y consecutivamente no efectúa un trabajo. Por tanto, la única fuerza que realiza el trabajo en el peso, la cual es conservativa y podemos aplicar el principio de conservación de la energía mecánica. Vamos, variación de la energía mecánica es igual a la variación de energía cinética más la variación de energía potencial. Esta es igual a cero. Resuelvo en mi fórmula los componentes que necesito. En este caso, perdón chicos, ya, en este caso tenemos dos conjugaciones de fórmula. Un medio de metro por la velocidad final al cuadrado menos un medio de masa por la velocidad inicial al cuadrado, más la masa por la gravedad por la altura final, menos la masa por gravedad por la altura inicial. Esto a su vez es igual a cero. Sustituyendo los valores, la velocidad inicial es igual a 0 metros por segundo la menos uno, la altura final es igual a la altura por la masa por la incorporación de n, y en este caso la altura inicial es igual a la altura máxima. Se obtiene que un medio por la masa por la velocidad inicial al cuadrado, final, perdón, al cuadrado, menos la masa por la gravedad por la altura máxima menos la altura mínima es igual a cero. La velocidad es igual a la raíz cuadrada de 2 por 2 gramos por la altura máxima menos la altura mínima, que a su vez es igual a, perdón, 2 por la gravedad. Es igual a, reemplazando con esta fórmula los datos obtenidos, tengo que la raíz cuadrada es igual a 2 por 9,8 metros por segundo a la menos 2 por 0,9 metros, que es igual a 0,0 metros por segundo a la menos 1. Ya, usted que lo ve bien. El trabajo negativo de la fuerza de rozamiento produce calor y la deformación de los cuerpos. A costa de una disminución de la energía mecánica, se dice entonces que hay una dispersión de la energía. La energía mecánica se transforma en otras formas de energía, pero no destruyen, sino que la energía la conserva. El trabajo de la fuerza de rozamiento. Como sabemos, la fuerza de rozamiento siempre se opone al movimiento y efectuando un trabajo negativo en una fuerza no conservativa, porque el trabajo que realiza entre dos puntos depende de la trayectoria segunda. El efecto del trabajo de rozamiento es la disminución de la energía mecánica del cuerpo sobre el que él actúa. El trabajo de la fuerza de rozamiento se relaciona con el trabajo efectuado por otras fuerzas no conservativas y con la energía mecánica de un cuerpo. Según la expresión del trabajo no constante es igual a la variación de la energía cinética más la variación de la energía potencial, que a su vez es igual al trabajo de la longitud por el trabajo primo, que es igual a la variación de la energía media. Una chica baja en su monopatín la rampa de un skate park y parte del reposo desde una altura de 2 metros y alcanza una velocidad de 21 kilómetros por hora menos uno. En el punto más bajo, ¿qué trabajo está realizando la fuerza de rozamiento si la masa del sistema de la chica monopatín es de 60 kilogramos? La comprensión sobre el chico actúa que la fuerza y el peso y la tensión de la cadena. El trabajo de estas fuerzas desde el punto más alto, donde la velocidad es nula, hasta el punto más bajo, donde su trayectoria provoca un aumento de energía cinética. La altura es de 2 metros, la velocidad inicial es de 0 metros, la velocidad final de 21, que a su vez es igual a 5,8 metros por segundo a la menos uno, y la masa de 60 kilogramos. La variación en la energía mecánica es el trabajo realizado por la fuerza de rozamiento, puesto que no hay otras funciones y fuerzas no conservativas. Si situamos el origen de la energía en potencial gravitatoria en el punto inferior de la rampa, tendremos que la energía mecánica inicial de la chica es solo energía potencial gravitatoria, porque parte del reposo, mientras que la energía mecánica final es la única energía cinética.
veamos que el trabajo final es igual a la variación de la energía media, es igual a un medio por la masa por velocidad final al cuadrado, menos la masa por la gravedad por la altura, es igual a un medio por 60 kilogramos. Por 8 es 5,8 metros por segundo al cuadrado, por segundo a la menos 2 menos 60 kilogramos por 9,8 metros por segundo a la menos 2 por 2 metros, que a su vez me da igual a 1 por 10 a la menos 3 julios, menos 1 por 2 por 10 a la menos 3 julios, que es igual a la 3 perdón, positivo julios, que es igual a menos 0,2 por 10 a la 3 julios. El trabajo de la fuerza de rozamiento siempre será negativo, porque la fuerza de rozamiento se opone al movimiento relativo entre las superficies con tacto. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda con respecto a esto? Simplemente tienen que aplicar fórmulas, chicos, nada más. Buscar datos y aplico fórmula. ¿Preguntas? ¿Todo está claro? Listo, chicos. Tienen actividades en la plataforma. Nos veríamos la clase del día de mañana y que les vaya súper bien. Chao, chicos. Hola, doctor. Amén. Chao, Mitch. Chao, chicos.